El concepto de cultura enmarca todo lo que es, piensa, siente, actúa una persona en un entorno predeterminado, del lugar donde esté. Ese es el concepto de cultura cultural. Bueno, por el concepto de cultura yo entiendo de que debemos capacitarnos, tomar conciencia de respetarse del uno al otro y de ayudarse mutuamente. Si nosotros tenemos una ayuda común, la cultura mejora a un 100%. Cultura, para mí cultura es un tejido social que abarca todas las costumbres de una comunidad a partir del tiempo, basadas en el tiempo. Las culturas son el buen comportamiento de un ciudadano. Bueno, el concepto que se tiene de la cultura es precisamente aquella historia que hace parte de la humanidad, que trasciende, son los hechos y acontecimientos que le dan identidad a un pueblo. El concepto de política para mí está enmarcado en el pensamiento y en las formas de gobierno, en cómo un hombre, un grupo gobierna y hace posible las leyes, alcanzable las leyes, y también vive el respeto de los derechos humanos. ¿Qué se entiende por el concepto de política? Política es el arte de gobernar, política es el trabajo en común, el buscar el beneficio para todos con el apoyo del gobierno, pero también de la misma sociedad. El concepto de política, más que gobernar, es dirigir y coordinar acciones que conlleven a un bien común. Para mí la política es la organización de las comunidades. La gente pues tiene conceptos diferentes de la política, pero para mí la política es el fundamento de la organización de las comunidades. Puedo decir que para mí la política es una porquería. En la política hay mucha historia, quiero decir que yo no me la sé toda, de lo que he oído. En un tiempo los políticos liberales que hacían batallones se peleaban unos con otros. Sí sé es que la política es corrupta cuando la gente lo busca por beneficio propio. Eso lo entiendo yo de política. Pero cuando comparten esa política con las demás personas, pues yo creo que nos da buenas oportunidades para un cambio en la sociedad. El gobernante debe tener claro de que el estar en un lugar de poder, ser un líder dentro de una comunidad, no es para robar, para hacerle daño a los demás, para estafar el erario público, para acomodar las leyes a su bienestar, para sobornar y para pisotear a los demás, sino que debe entender que siempre que se está en un lugar como ese es para generar bien, y que lo que él administra no es de la comunidad. Porque la cultura política no es solo visitar a la persona y palmetearle y llegó y ganó el voto y se olvidó de esa persona que es la que lo llevó a subir. Entonces esa cultura, si el que está aspirando a tener una posesión, por decir en el consejo, en la alcaldía, se entera de la necesidad del ser humano, bienvenido sea. Todo sería unas mil maravillas, porque pues ellos son las personas que nosotros necesitamos para que gestionen recursos. Como lo mencioné anteriormente, pues hablaba de que cultura es el tejido social, de las expresiones y de los comportamientos de las comunidades. Entonces, para mí la cultura política pues es la organización y la estructuración de esos tejidos sociales que se han llevado a lo largo del tiempo. Entonces depende de las personas que tienen con política. Y hay personas que son buenas personas, otras que son de esos relajados por ahí. El
concepto de cultura política es lo que va trascendiendo en todos los países de acuerdo al gobierno de turno. Precisamente uno piensa que cada gobierno es diferente y ellos se matan por una economía, y esto hace parte de que tengan que seguir algunas directrices que generan lo que es la cultura política en cada región o subregión. ¿Cómo se refleja la cultura política en el entorno? La cultura política lo reflejamos en las obras y en las acciones, en los programas que se realizan en las comunidades, de parte de los líderes de las comunidades. Quienes manejan el dinero público, entonces reflejan eso en las obras buenas o en las malas acciones que realizan. Lamentablemente nosotros estamos rodeados de políticos corruptos que solamente buscan lucrarse. Hay que educar a las nuevas generaciones para que no hagan de la trampa, del engaño, del soborno una manera de vivir y pensar que el que hace eso es porque es avispado, porque es inteligente, sino que tenemos que educar para entender que el que hace eso es una persona que solamente piensa en dañar a los demás. Entonces la cultura política la vemos reflejada en el entorno, ¿no? En las formas como vivimos y participamos de la cotidianidad y de la vida pública que hacen nuestros gobernantes. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en el entorno? Pues se ve de todo y lamentablemente se ha perdido esa credibilidad en cuanto al tema político, y ya la gente es muy poca la que quiere participar en estos espacios que, si se toman a bien, pueden ser muy productivos para una comunidad, pero ya la gente tiene esa mentalidad de mentiras. Uno habla de política y piensan que es la misma politiquería, el engaño en el momento que necesitan, de que vive cierta persona al poder o a ejercer algún cargo, que se les olvidan las personas que le ayudan. Entonces yo creo que ese concepto de cultura política en el entorno tocaría nuevamente rescatarla, porque ya se ha perdido mucho la credibilidad, y a las pocas personas que quedan haciendo una política limpia, pues no se les dan esos espacios. Yo creo que se ve reflejada en nuestro entorno si todos nos tomamos de la mano y nos unimos nuestros esfuerzos, colocamos nuestro granito de arena y trabajamos por un bien común. Así se ve reflejada el entorno en nuestra sociedad. Pues que todo el mundo viva como Dios quiere que se mande, ¿sí? Porque la mejor cultura es el tratar a las personas con cariño, con amor, no como pasan muchos que porque el uno fulano es de esta cosa vamos a ponerle odio. Eso es lo mismo yo aquí. Yo creo que la cultura política en nuestra sociedad pues, se ha venido debilitando debido a los malos manejos y debido a la consecuencia de muchos malos manejos que se ha venido dando en nuestra sociedad, en nuestro país y pues, en nuestros municipios, porque se ha vuelto tradición el mal manejo de los recursos y el mal manejo, falta de organización de las mismas comunidades. Buenas tardes, Carlos. Para contestar a su cuestionario, entonces tenemos como definiciones que cultura es el conjunto de saberes, costumbres, tradiciones y medios a través de los cuales una sociedad se desarrolla durante un periodo específico. El concepto de política está enmarcado dentro de todo lo que tiene que ver con la administración del Estado, la forma como se administra el Estado, el pensamiento que un grupo de personas tiene frente a la administración del Estado. Teniendo como mezcla estas dos palabras, ¿qué es cultura política? Podríamos definirla como todo el conjunto de saberes que una persona tiene frente a la administración del Estado y de la cosa pública, y de cómo influye la cultura política en el entorno social de un individuo. Eso depende mucho
de la capacidad cultural y política que tenga, entre mucha más habilidades y conocimientos tenga frente a la cultura política, pues va a ser mucho más adelantado su desarrollo, y eso se nota en las grandes ciudades donde se han hecho grandes avances frente a las demás zonas del país donde por desconocimiento del quehacer político pues los pueblos viven marginados en esa actividad. El concepto de cultura es los principios básicos que como persona debemos de asumir con responsabilidad frente a varios entornos o situaciones que se nos presenten, como la postura que debemos tomar ante un entorno político, un entorno de interactuar con las demás personas. No es solamente de respeto, de puntualidad, sino un buen manejo de cultura, de expresarse uno bien, utilizar el adecuado vocabulario, las adecuadas palabras, una adecuada postura, saludar, va más allá de la cultura, va más allá de un buenos días, de un buenas tardes. Es algo por lo que de generación en generación vamos, nuestros pasados, nuestros padres, nuestros abuelos nos van sembrando esas enseñanzas día a día, pero que hay que poner de nuestra parte. El concepto de política es todo lo administrativo de un país al cual nosotros pertenecemos, y nosotros somos los dueños. Nosotros nos tenemos que apropiar de esos hechos, de expresar inquietudes, de participar, de no dejar al lado todo lo que nos corresponde como ciudadano, como persona. Participar de los diferentes escenarios que se nos presentan. Cultura política. Miramos entre mejor haya un estudio, un mejor conocimiento por parte de las personas, va a haber un mejor desarrollo, porque se ha demostrado en otras partes, en las ciudades más grandes, que entre mejor desarrollo y mejor abramos nuestro pensamiento al saber, pues así mejor va a ser así mejor vamos a hacer un mejor aporte a socializar todas aquellas inquietudes que surgen, por ejemplo, en un municipio, en una ciudad, en el mismo país, con temas, con situaciones que están pasando. La cultura política es algo que no podemos dejar de un lado, dejar que se acabe. Mientras que en nuestro entorno, desafortunadamente, hoy en día la gente le va perdiendo más importancia a eso, le va perdiendo interés, se desmotiva, porque no hay una secuencia, no hay un apropio por cada uno de nosotros. La cultura política en nuestro entorno, esa costumbres que nosotros llevamos como anteriormente, que todo el mundo votaba, hoy en día ya poco le prestan interés a esto, a la participación, a la interacción con los demás, con el vecino, con el familiar.